Jaime Mario Torres Bodet nació el 17 de abril de 1902 en la Ciudad de México. Se vio rodeado de arte desde su infancia, ya que su padre se dedicaba principalmente a promover obras de teatro y ópera. Él era español y su madre peruana, pero emigrarían a la Ciudad de México buscando una mejor oportunidad para el desarrollo de su negocio. Su madre, Emilia Bodet Levallois, se encargó de su crianza en los primeros años. Ella era peruana, pero de ascendencia francesa, y de ahí que Jaime hablara el idioma desde muy temprana edad, el francés. También tocaba piano y estaba muy interesado en la literatura. Su avanzada educación le permitió entrar directamente al tercer grado cuando empezara su educación presencial y terminar la secundaria a los 11 años y su bachillerato a los 15. Para los 16 años ya había escrito y publicado su primer libro de poesía. En 1928, después de un viaje de La Habana, Cuba, a Veracruz, Jaime Torres Bodet, Enrique González Rojo y Bernardo Ortiz de Montellano decidieron crear una publicación que alcanzara niveles internacionales y se convirtiera en la más relevante en cuanto a temas literarios y de cultura general. Se llamaría Los Contemporáneos y daría nombre al grupo que sería posteriormente conocido de esa manera, un grupo de jóvenes intelectuales que se encargarían de difundir innovaciones del arte y cultura durante principios del siglo XX. En 1929 empezaría la carrera como diplomático y a partir de entonces y por más de una década ocuparía cargos en el extranjero, entre Madrid, París y Buenos Aires. Sería hasta 1940, mientras se encontraba en Bruselas, Bélgica, que es sorprendido por la invasión alemana y tiene que regresar a México. Ocuparía entonces el cargo como subsecretario de Relaciones Exteriores hasta 1943, aunque en 1945 representaría a México en la Conferencia Internacional de Londres que daría nacimiento a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Bajo la administración de Manuel Ávila Camacho, en 1943 es nombrado secretario de Educación Pública, probablemente el cargo más relevante que tuvo y por el que es recordado. Se encargó principalmente de la campaña de alfabetización. Se estima casi la mitad de los adultos en ese entonces no sabía leer ni escribir. También creó el Instituto de Capacitación del Magisterio para preparar a los maestros, construyó numerosas escuelas normales para maestros, bibliotecas, publicaciones de libros de texto, en fin, convirtió a la Secretaría en el órgano público más importante y mejor trabajado que había tenido México. El artículo 3 de la Constitución sigue siendo uno de los artículos más referidos, y es que conforme han pasado los tiempos, el derecho a una educación cada vez más avanzada y completa se ha hecho cada vez más importante. El primer renglón de este artículo establece que todo individuo tiene derecho a recibir una educación. Jaime Torres Bodet modificaría este artículo que durante la administración de Lázaro Cárdenas establecería una educación socialista y dio por fin una coherencia a la enseñanza de México. Con la llegada de Miguel Alemán Valdés al poder, se le encomendarían de nuevo cargos diplomáticos y sería nombrado secretario de Relaciones Exteriores en 1946. Posteriormente ocuparía el cargo de director general de la UNESCO, organismo del cual estuvo presente durante su creación. Este cargo lo ocuparía desde 1948 hasta 1952 y ya en 1954 volvería a ser embajador de México en Francia. Cuando Adolfo López Mateos ocupara el cargo como presidente de la República, nombraría a Jaime de nuevo secretario de Educación Pública. De nuevo, su objetivo principal era la educación básica, la primaria en ese entonces. Es en este segundo periodo donde nace una de las grandes aportaciones al país en 1959, la fundación de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Cuando al año siguiente entregara los primeros libros a los estudiantes, traerían la leyenda: estos son un regalo del pueblo de México para el pueblo de México. En cuanto a los inmuebles más conocidos que impulsaría, es sin duda el Museo Nacional de Antropología, construido entre 1963 y 64,
cuya colección es representada principalmente por la Piedra del Sol, que se encuentra en el centro del museo, la tumba de Pacal, el monolito de Tlaloc, entre otros. El otro edificio es el Museo de Arte Moderno, que se centra en mostrar el arte mexicano a partir de 1930, y en el que se encuentran obras de artistas como Frida Kahlo, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Diego Rivera y muchos más. Su muerte sigue siendo una de las situaciones más polémicas respecto a él, y es que se sabe que padecía de cáncer desde muchos años antes. Sin embargo, se encontraba bien de salud cuando el 13 de mayo de 1974 decidió quitarse la vida con un disparo en la sien mientras se encontraba en la sala de su casa. Ha sido uno de los 65 personajes a los que se les rindiera homenaje luctuoso en el Palacio de Bellas Artes. Actualmente sus restos descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres en la Ciudad de México.